En las 3 últimas décadas, el fenómeno de las abducciones ha acaparado toda la atención del público interesado en la ufología y ha dejado en segundo plano la casuística de los aterrizajes ovni, o también llamados encuentros del tercer tipo. Este tipo de casos resultan muy ricos en matices sobre la tipología de humanoides. En algunos de estos casos encontramos morfologías tan inusuales que podríamos catalogar como de monstruosas. El primer caso que vamos a analizar sucedió en Virginia Occidental, en la localidad de Flatbush, el 12 de septiembre de 1952. Estaba anocheciendo, cuando un grupo de jóvenes advirtió la caída de lo que parecía un meteorito tras una colina próxima. Dato absolutamente cierto, pues esa misma noche se detectó ese supuesto cuerpo celeste desde muchas regiones, incluso desde la costa central del Atlántico. Cuando esos muchachos emprendieron el camino hacia la colina para investigar esa luz, hicieron parada en casa de la joven matrona Catherine Hill para contarle su avistamiento. Esta decidió acompañar a los chicos, junto con sus 2 hijos y el guardia nacional Gene Lemon. Todos llegaron a la cumbre de la colina. Ahí vieron un gran globo o aparato volante de forma circular, tan grande como una casa, según dijeron. Pronto observaron que entre las ramas de la maleza asomaban unos ojos que brillaban con fuerza en la oscuridad. Cuando alumbraron con una lámpara de mano hacia lo que tomaron por los ojos de un animal, pudieron ver que se trataba de una monstruosa figura de unos 3 o 4 metros de alto, con un rostro terrorífico, tan rojo como la sangre, en donde resaltaban unos ojos enormes de un color verde anaranjado. Sus brazos eran largos y sus manos eran enormes garras. No vieron piernas, pues la figura terminaba abruptamente en unos extraños pliegues como el extremo de una falda. El monstruo, que despedía un olor nauseabundo, avanzaba flotando muy lentamente hacia el grupo. Todos los testigos sufrieron un ataque de pánico tal que huyeron colina abajo a toda velocidad. Todo el grupo se pasó varios días vomitando y con fuertes náuseas. Tanto por la cantidad de testigos que tuvo el caso como por los avistamientos multitudinarios de luces en el cielo esa noche, amén de las huellas y el círculo de hierba quemada que se halló en el terreno al día siguiente, el caso del monstruo de Flatbush fue considerado auténtico por los investigadores. Uno de los casos más extraños y que describe un aspecto más próximo a lo metafísico que a lo tangible tuvo lugar el 10 de mayo de 1966 en Marisela, Caracas. Un testigo presenció un aterrizaje ovni. Del aparato salieron proyectados en rayos compactos de luz 2 entidades que medían 2 metros de estatura, con unos cráneos enormes y voluminosos que despedían brillo. Sus cabezas eran inexplicablemente transparentes. Sus ojos eran oblicuos y tenían anchos hombros. Los seres examinaban plantas por los alrededores con aparatos desconocidos para los testigos. Llevaban unos anchos cinturones que despedían haces de luz. No eran capaces de tocar nada sin antes proyectar esos chorros de luz hacia plantas u objetos. Los seres subieron de nuevo a bordo del aparato, teletransportados por un rayo de luz compacto. ¿Procedían estas criaturas, pues, de otro plano de la realidad? Otro caso que nos inclina a sospechar que nos visitan seres de otras dimensiones ocurrió en septiembre de 1973, en Sydney, Carolina del Norte, Estados Unidos. Una criatura espantosa fue vista varias veces asustando a los testigos por sus movimientos bruscos. Era un ser con ojos rojos que brillaban. Su rostro era grisáceo, con unas orejas terminadas en punta y una nariz torcida y colgante como un garfio, que caminaba cojeando, pero efectuando unos saltos impresionantes de hasta 18 metros de distancia.
Al ente le faltaba una mano y llevaba un objeto o dispositivo colgando en su pecho, por el que se comunicaba con alguien. También usaba el aparatito para desaparecer o desmaterializarse. Uno de los humanoides más comunes en los aterrizajes ovni son los llamados enanos peludos, criaturas de baja estatura con el cuerpo cubierto de pelo. El 9 de octubre de 1954, en Poitiers, Francia, un testigo que iba en bicicleta se topó con un ser de 1,30 m de estatura, ataviado con traje de submarinista, y su cabeza era una frondosa pelusa en donde solo se distinguían unos ojos muy relucientes. Se encaminó en el bosque hasta perderse de vista. Ese mismo día se vio un ser parecido en el norte de Francia, en Porno-le-Chatif, cuando unos niños que patinaban vieron cómo bajaba un aparato luminoso redondo de 2,50 m de ancho, apoyado sobre 3 piezas metálicas. De la máquina se apeó un enano de 1,20 m, vestido de negro con un traje parecido a la sotana de un cura, con el rostro cubierto de pelo y con 2 grandes ojos. Con una especie de tubo linterna alumbró a los chicos mientras murmuraba algo. Los testigos huyeron y cuando miraron hacia atrás vieron que el objeto despegaba. Pero el caso más dramático que se conoce sobre encuentros con estos enanos velludos tuvo lugar el 28 de noviembre de 1954 entre Caracas y Petare, en Venezuela, cuando 2 camioneros, Gustavo González y José Ponce, tuvieron que frenar su vehículo al verse bloqueados por una esfera luminosa aterrizada en medio de la carretera. Nada más bajar, los hombres fueron recibidos por una siniestra criatura de baja estatura, negra, peluda, con un taparrabos y afiladas garras que se les aproximaba con sus ojos de fuego que brillaban en la oscuridad. González se atrevió a embestir al monstruo, lanzándose sobre él y agarrándole fuertemente con los brazos. El hombre quedó perplejo al sentir que pesaba solamente 20 kilos, y sin embargo, la criatura le propinó un golpe con una de sus garras que lo envió a 4 metros de distancia contra el suelo. Luego, el ser se echó encima de González con violencia y éste le asestó varias cuchilladas, pero su piel era tan dura y compacta que la hoja resbalaba una y otra vez. Otros seres del mismo aspecto subieron a la nave esferoidal llevando consigo piedras, plantas, tierra y otras muestras. La nave estaba a punto de partir, pero faltaba un tripulante. González estaba sujetando tenazmente al monstruo, inmovilizándolo con sus brazos, pero entró en escena otro ser que, subido en la nave, proyectó un flash lumínico con una especie de tubo que cegó al hombre. El aturdimiento hizo que soltara a la criatura y ésta subió a la nave de un brinco. El ovni se elevó hasta desaparecer fugazmente. Normalmente, los encuentros con enanos suelen terminar mal, o bien su comportamiento suele ser hostil, como el caso acaecido en Monza, Italia, el 8 de noviembre de 1954, cuando una nave aterrizó en mitad de un campo de fútbol. Fueron testigos de ello cerca de 150 personas que echaron abajo las barreras para penetrar en el campo y presenciar el espectáculo. Cuando tuvieron el aparato a la vista, se fijaron que se apoyaba sobre 3 piezas metálicas. La cúpula de la máquina emitía una deslumbrante luz que dañaba la vista y sobre ella había una antena. Descendieron de la nave 2 enanos vestidos de blanco y gris y con una escafandra traslúcida que les cubría el cráneo. Uno de los seres era horrendo, tenía el rostro negruzco y tenía trompa. Hablaban entre sí articulando extraños sonidos y chasquidos. Entre la multitud había un hombre que no paraba de azuzar a su perro para que atacara a esas criaturas. El perro se lanzó enfurecido hacia los seres, mientras el hombre lo iba animando para que les despedazara. De repente, el animal dio media vuelta y se lanzó sobre su propio amo para morderle. Luego, el ovni ascendió emitiendo un sonido silbante hasta desaparecer. Pero los casos más terroríficos son aquellos que implican criaturas que no se ajustan siquiera a la forma antropomórfica. El 16 de agosto de 1968, en Serra de Almors,
Un granjero presenció un objeto con forma de cúpula, ingrávido en el aire, a poca distancia del suelo. El hombre decidió acercarse, y entonces aparecieron dos criaturas grotescas que corrían como locas hacia la nave. Eran dos seres en forma de pulpo, de no más de 90 centímetros, y se arrastraban con múltiples patas. Su piel era de un color claro, y eran repelentes. Se metieron en su nave rápidamente, y ésta despegó. El 20 de diciembre de 1959, en Domsten, al sur de Suecia, Stig Rydberg y Hans Gustafsson detuvieron su vehículo mientras circulaban por la carretera al comprobar cómo aterrizaba una nave en un claro próximo. Bajaron del coche y fueron inmediatamente atacados por unos seres de tamaño minúsculo y con forma y aspecto gelatinoso, que les agarraban con fuerza para arrastrarles hacia el platillo volante. Uno de los hombres consiguió deshacerse de los seres gelatinosos y volvió al coche. Entonces provocó un estruendo haciendo sonar el claxon ininterrumpidamente, y eso hizo que los seres se volvieran locos de pánico y huyeran. El 23 de octubre de 1965, en Long Prairie, Minnesota, un joven de 19 años que circulaba por una autopista se le paró el motor y las luces de su vehículo. Un objeto de 10 metros de alto por 3 metros de ancho se posó sobre la carretera. El chico vio a unos seres dentro, que estaban envueltos por un círculo de luz. Eran seres que carecían de ojos y no tenían rasgos en la cara, con la piel negruzca. Sus piernas tenían forma de trípode y sus brazos eran como palillos. Luego el ovni ascendió hasta desaparecer y el coche volvió a funcionar. Lo más extraño que se ha visto jamás ocurrió en Prémanon, Francia, el 27 de septiembre de 1954. Concretamente en el macizo del Jura, 4 niños jugaban en una granja cuando salieron al patio alertados por los ladridos del perro. Se encontraron con un ser de forma rectangular, como un terrón de azúcar, que no se apoyaba con ningún miembro, sino por el ángulo de uno de sus lados. El mayor de los chavales arrojó varias piedras al ente y luego le lanzó una flecha de juguete. Al ver que ese ser no se movía, se acercó para tocarlo, pero una fuerza lo impulsó hacia atrás y cayó al suelo. El niño gritó y el ente huyó hacia una colina. Otro ser espantoso y de aspecto biológicamente incomprensible fue visto por unos muchachos en Kent, Inglaterra, el 16 de noviembre de 1963. Eran 4 adolescentes que paseaban con sus novias junto al pintor John Flaxton por una carretera de Kent, en Salwood, cuando vieron cómo una esfera de luz rojiza se cernía hacia ellos. Evolucionó a baja altitud hasta perderse entre los árboles. Luego, a unos 80 metros de donde estaban, vieron como un objeto ovalado emitía una luz dorada y flotaba a solo 3 metros por encima de un campo. El ovni se detuvo y se quedó flotante. De él descendió un ente terrorífico. Inicialmente vieron una figura alada de aspecto humanoide, pero cuando ésta empezó a arrastrarse hacia ellos, rozando los pies en el suelo, vieron que se trataba de un monstruo negro, sin cabeza y con unas gigantescas alas de murciélago. Todos huyeron despavoridos. Algunos jóvenes testigos quedaron marcados para siempre tras esa visión horrible y necesitaron tratamiento psiquiátrico. En algunos casos de aterrizaje, algunos seres resultan casi imposibles de imaginar debido a la complejidad de su aspecto. En febrero de 1949, un empleado de una compañía petrolífera detuvo su vehículo mientras circulaba por la carretera al ver un disco luminoso aterrizado no muy lejos de ahí. Caminó 10 minutos y cuando se aproximó a 20 metros de la nave discoidal, de esta salieron 3 seres que el testigo comparó a momias. En su parte interior, sus extremidades estaban unidas, formando una sola pierna, con un único pie muy grande. No caminaban, sino que más bien se deslizaban. Todo su cuerpo estaba recubierto por una piel rasposa que el testigo comparó al tacto de una toalla.
El 16 de mayo de 1966, en Córdoba, Manuel Hernández volvía del campo cuando divisó cómo un objeto discoidal descendía a unos 100 metros. Del artefacto salieron unos seres pequeños, parecidos, según el testigo, a un grupo de pájaros verdes, que luego entraron de nuevo al ovni y despegaron hacia el cielo. Seres semejantes fueron vistos en Bar, Francia, en noviembre del 62, cuando el testigo conducía por la carretera en mitad de la lluvia y divisó unos extraños entes que revoloteaban en grupos por la autovía. El hombre redujo la marcha para ver qué eran esas cosas, pero el pánico se adueñó de él cuando vio que se le estampaban contra el coche unos seres similares a pájaros. Arrancó a gran velocidad y logró deshacerse de ellos, mientras observaba cómo se iban hacia un aparato que estaba ingrávido en un campo próximo. Entraron a la nave como una bandada de aves, succionados por una fuerza centrífuga. Uno de los casos que reúnen el llamado componente absurdo del fenómeno ovni y del que no se encuentra explicación racional posible, tuvo lugar el 2 de noviembre de 1967 en Raleigh, Idaho, cuando dos indios navajos a bordo de su Buick modelo 1956 se vieron iluminados por un rayo luminoso procedente de un objeto que les acompañaba flotando delante de su coche. El ovni emitía destellos de luz verde y anaranjada, y de su parte superior, que era transparente, se abrió como una puerta y salió un pequeño humanoide de 1 metro de estatura, con el rostro plagado de cicatrices, grandes orejas, ojos redondos y sin nariz ni boca. Llevaba un ajustado traje y en su espalda una extraña caja plana. El ser salió flotando de la nave como un pájaro y se metió dentro del coche por la puerta del conductor. El indio se hizo a un lado y el ser se sentó al volante. Los hombres estaban paralizados de pánico. El humanoide estuvo conduciendo durante un rato y luego, tras meterse dentro de un campo de trigo, uno de los hombres saltó del vehículo y huyó, mientras el otro estaba casi desmayado por el shock nervioso. Al final, ese ser murmuró algo y ascendió flotando hacia la nave. Después de analizar estos casos, uno se pregunta lo siguiente: ¿hasta qué punto se trata de criaturas físicas? ¿Podemos hablar de proyección holográfica? Y si es así, ¿cómo explicar los efectos físicos que se producen? Hierba quemada, olores, tacto, presión en el terreno. Sea lo que sea, está claro que el fenómeno ejerce unos efectos físicos, parafísicos, mecánicos y ambientales en el entorno, y por tanto parece indicar que algo inteligente y plenamente físico interactúa pues con los testigos. Pero eso no significa que los seres que desfilan en estos encuentros pertenezcan a nuestro mismo plano de existencia, y su origen esté quizás en otros universos o dimensiones lejanas. ¿Se trata pues de visitantes interdimensionales?